¿Quién falleció primero, Adán o Eva? Esta interrogante parece sencilla, pero su respuesta podría alterar por completo nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras. ¿Habrá sido Adán, creado a partir del polvo de la tierra, o Eva, conocida como la madre de la humanidad? Lo cierto es que las Escrituras nos dejan ante un enigma que ha perplejado a estudiosos, teólogos e historiadores a lo largo de los siglos. En este video vamos a sumergirnos en este misterio milenario. Descubriremos revelaciones ocultas entre los versículos bíblicos. Examinaremos costumbres ancestrales y documentos que se creían perdidos. E incluso analizaremos hallazgos arqueológicos que podrían esclarecer las circunstancias de sus decesos. No obstante, el verdadero enigma no reside en quién expiró primero, sino en por qué las Escrituras resaltan a uno y omiten detalles del otro. Es posible que este silencio encubra un mensaje profético más trascendental. ¿Qué revelaciones nos aporta este misterio sobre la transgresión original de la humanidad y el designio divino para nuestra salvación? Te sorprenderá descubrir cómo este relato se vincula con la promesa más esperanzadora de las Escrituras, la venida de un Redentor a través de la descendencia de la mujer. Continúa con nosotros, porque las respuestas que desentrañaremos podrían transformar tu percepción sobre la historia de Adán y Eva. Antes de avanzar, necesitamos tu colaboración. Si te apasiona desentrañar los misterios bíblicos y descubrir verdades ocultas, te invitamos a que le des me gusta a este video, te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. También queremos conocer tu opinión. ¿A quién consideras que la muerte visitó primero, a Adán o a Eva? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides difundir este video entre aquellos que disfrutan explorando las profundidades de las Escrituras. Tu apoyo es esencial para que continuemos divulgando estos mensajes transformadores al mundo. Comencemos. Para resolver este misterio, debemos regresar a los orígenes narrados en el libro del Génesis. Las Escrituras nos narran cómo el Creador formó los cielos y la tierra y moldeó al primer ser humano, Adán, del barro del suelo, según Génesis 2, versículo 7. Este detalle no es menor, ya que vincula a Adán con la tierra de una manera especial. La palabra hebrea para hombre, Adán, es similar a la palabra para suelo, Adama, subrayando su profunda conexión con el mundo creado. Posteriormente, Dios insufló en las narices de Adán el aliento de vida, y éste se convirtió en un ser viviente, un acto que lo distingue del resto de la creación como un ser imbuido de divinidad. En este paraíso, Adán no estuvo solo demasiado tiempo. Al ver que no era conveniente que el hombre estuviera solo, el Creador decidió proveerle una compañera adecuada. Induciendo un profundo sueño en Adán, extrajo una de sus costillas y con ella formó a Eva, la primera mujer. Génesis, capítulos 2 y 3, detalla la creación única de Eva a partir de la costilla de Adán, diferenciándola de la creación de Adán del polvo de la tierra, lo que simboliza una conexión especial como compañeros. Coexistieron en armonía no solo entre sí, sino también con Dios, quien compartía su presencia en el jardín del Edén con ellos. Adán y Eva recibieron el mandato de cuidar el jardín con una directiva muy clara. Tenían permiso para comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, según lo dicta Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta orden era una prueba de su lealtad y confianza en el discernimiento divino, simbolizando su libertad y los límites inherentes a ella. No obstante, su estado de pureza no perduró. Una serpiente astuta, manifestación de Satanás, hizo su aparición,
descrita como el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había creado, según Génesis capítulo 3, versículo 1. Esta serpiente se acercó a Eva y comenzó a cuestionar la orden divina, sembrando las semillas de la duda. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de cualquier árbol del jardín?, cuestionó la serpiente. Eva aclaró que podrían comer de todos los árboles excepto de aquel prohibido bajo pena de muerte. Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Sin embargo, la serpiente, con su astucia, sugirió que no morirían, sino que al comerlo se abrirían sus ojos y serían como dioses, conocedores del bien y del mal, según se relata en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Aquí se plantaron las primeras semillas de engaño y duda en la historia humana. Motivada por la perspectiva de adquirir sabiduría y ser semejante a Dios, Eva tomó la fruta prohibida y comió. Este acto no solo fue crucial para Eva, sino que marcó un antes y un después para toda la humanidad. Posteriormente, ofreció la fruta a Adán, quien también la consumió sin oponer resistencia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las repercusiones de sus actos establecieron la trama de pecado, redención y la esperanza de restauración que atraviesa la narrativa bíblica. Sin embargo, surge la pregunta, ¿quién falleció primero, Adán o Eva? A medida que avanzamos, profundizaremos en el texto bíblico, exploraremos indicios históricos y arqueológicos y descubriremos lo que los eruditos han deducido. La respuesta podría sorprenderte. Tras su desobediencia, el ambiente en el jardín de Edén se tornó tenso. La Biblia narra cómo Dios, en la serenidad del día, buscaba a Adán y Eva, preguntándoles, ¿dónde estás? En Génesis capítulo 3, versículo 9. Esta pregunta no reflejaba ignorancia por parte de Dios. Él ya sabía dónde se encontraban. Era un momento de confrontación, obligando a Adán y Eva a reconocer su culpa y vergüenza por primera vez. Es notable que Dios llamara primero a Adán, a pesar de que Eva fue quien consumió la fruta inicialmente. Esto subraya que Adán, como cabeza del hogar y primero en ser creado, poseía una responsabilidad especial de liderazgo y protección, la cual no cumplió al quedarse callado durante el engaño de la serpiente y optar por seguir el ejemplo de Eva. Cuando Dios interrogó a Adán, ¿has consumido el fruto del árbol que te prohibí comer? La reacción de Adán fue desplazar la culpa diciendo, la mujer que pusiste a mi lado me ofreció fruta del árbol y yo comí. Seguidamente, Dios se dirigió a Eva, quien también eludió la responsabilidad, afirmando, la serpiente me engañó y comí.
Este intercambio de acusaciones refleja la deteriorada relación de ellos tanto con Dios como entre sí. En vez de aceptar sus errores, señalaron a otros, un comportamiento que ha persistido a lo largo de la historia humana. Finalmente, Dios confrontó a la serpiente, la verdadera instigadora, que no tenía justificación ni defensa alguna. Este orden, Adán, Eva y luego la serpiente, nos ofrece una perspectiva sobre la estructura de los castigos que se imponen a continuación. Comencemos con la serpiente, a quien Dios maldijo por encima de todas las bestias del campo. En Génesis, capítulo 3, versículos 14 a 15, se dicta que la serpiente se arrastraría sobre su vientre y se alimentaría del polvo todos los días de su vida. Sin embargo, hay un significado más profundo en estas palabras, conocido como el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio, donde se profetiza un conflicto perpetuo entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendencias. Doliente serás, y él te herirá en la cabeza, mientras tú le hieres en el talón, prefigurando la victoria final de Cristo sobre Satanás. A continuación, Dios se dirigió a Eva. Su castigo fue doble: un incremento en el dolor del parto y una transformación en su relación con su esposo. En Génesis capítulo 3, versículo 16, se expresa: multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él te dominará. No se trataba solo del dolor físico, sino de un cambio en las dinámicas de la relación humana. La armonía que una vez compartieron se vio ahora empañada por el conflicto, el deseo y la lucha por el dominio. El rol de Eva como madre ofrecería tanto momentos de dicha como de profundo sufrimiento, algo que se evidencia más adelante en la historia de sus hijos, Caín y Abel. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, quien enfrentaría las repercusiones de su desobediencia. En Génesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, Dios declaró: por haber escuchado la voz de tu esposa y comido del árbol del cual te mandé que no comieras, maldito es el suelo por tu causa, con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Para Adán, la maldición no era solo física, sino que también afectaba la tierra de la que fue formado. La tierra, antaño fuente de abundancia, ahora solo ofrecería espinas y cardos. Adán tendría que esforzarse continuamente por su supervivencia, luchando contra una tierra que se había vuelto hostil, mientras que ambos, Adán y Eva, enfrentaban duras consecuencias. El castigo de Adán estaba intrínsecamente vinculado al trabajo y a la tierra, sugiriendo una conexión más profunda con la carga física de la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente comerás tu alimento hasta que vuelvas a la tierra, destacaba el arduo costo físico de su desobediencia. Génesis 3, versículo 19, concluye con una sentencia definitiva: pues polvo eres, y al polvo volverás. Este fue el primer anuncio de la muerte, una sentencia que se aplicaba tanto a Adán como a Eva, pero que podría haber tenido un impacto más directo en Adán debido al desgaste físico y la fatiga derivados de su labor. Aunque ambos fueron duramente castigados, es importante notar que el castigo de Adán estaba específicamente vinculado al ámbito físico, a la tierra de la que fue creado y al esfuerzo necesario para mantener la vida. Esto ha llevado a algunos estudiosos a especular que el duro estilo de vida de Adán y las exigencias físicas intensas podrían haber precipitado su muerte antes que la de Eva. Pero, ¿realmente fue así? Para responder, debemos profundizar aún más en la narrativa bíblica y explorar contextos históricos y culturales que puedan arrojar luz sobre esta antigua cuestión. Ahora,
exploraremos más a fondo las referencias bíblicas sobre las muertes de Adán y Eva. Mientras que la creación y caída de ambos están detalladas en el libro de Génesis, la descripción de sus muertes es mucho menos explícita. En Génesis, capítulo 5, versículo 5, se menciona simplemente que «Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió». Este versículo forma parte del registro genealógico conocido como el Toledot, una sección de Génesis que traza la línea de Adán a Noé. Interesantemente, la Biblia proporciona una edad exacta para Adán en el momento de su fallecimiento, 930 años. Pero ¿qué sucede con Eva? A pesar de su papel significativo en la narrativa, la Biblia no menciona cuándo ni bajo qué circunstancias falleció. Esta omisión ha sido objeto de debate entre eruditos y teólogos durante siglos. ¿Por qué la Biblia, que relata los años de muchos patriarcas y matriarcas, omite los detalles sobre la muerte de la primera mujer? Algunas tradiciones judías y textos extrabíblicos, como el libro de Jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar estos vacíos. De acuerdo con el libro de Jubileos, se sugiere que Eva falleció poco después de Adán, dentro de unos pocos años de su muerte. Sin embargo, estas escrituras no forman parte del canon bíblico y son consideradas apócrifas o textos pseudopígrafos por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. Aunque estos textos ofrecen detalles fascinantes, no son reconocidos como inspirados divinamente por estas comunidades. El libro de Jubileos postula que Eva murió 6 años después de Adán, pero esta información plantea interrogantes. Si Eva murió poco tiempo después de Adán, ¿por qué la Biblia no menciona nada al respecto? Una posible explicación podría hallarse en el enfoque de la narrativa bíblica. La genealogía en Génesis 5 se centra en la línea de Adán a través de su hijo Set, quien nació después del asesinato de Abel por Caín. Génesis 4, versículo 25. Esta genealogía tiene un propósito claro: trazar la línea de la semilla de la mujer que culmina en Noé y eventualmente en Jesucristo. Al concentrarse en los descendientes de Adán, es posible que la Biblia haya optado por omitir intencionalmente la muerte de Eva para mantener el enfoque narrativo en la línea masculina y en el cumplimiento de la profecía mesiánica. Para comprender esta exclusión, es fundamental analizar el contexto histórico del antiguo Oriente Próximo. En las sociedades patriarcales de aquel tiempo, los registros genealógicos se enfocaban predominantemente en la línea masculina. Las mujeres, a menudo, solo se mencionaban si desempeñaban un rol crucial en el nacimiento de un descendiente destacado o en la perpetuación de una estirpe específica. Eva, a pesar de ser denominada la madre de todos los vivientes, en Génesis, capítulo 3, versículo 20, pudo haber sido omitida del registro de las muertes porque los redactores bíblicos priorizaron la continuidad de la línea masculina, en particular a través de Set, quien representa la línea sagrada que conduce a la llegada del Mesías. Aunque la Biblia no especifica cuándo falleció Eva, su ausencia en los registros genealógicos ha suscitado numerosas teorías. Algunos académicos postulan que Eva pudo haber muerto antes que Adán, quizás a causa del desgaste emocional y físico derivado de las adversidades de su vida. El trauma de perder a su hijo Abel, las penurias del parto y el peso de ser la primera en enfrentar la mortalidad podrían haber precipitado su deceso prematuro. Esta hipótesis es especulativa, pero proporciona una explicación plausible para el silencio bíblico. Otra teoría se centra en el significado simbólico del papel de Eva en la narrativa bíblica. La existencia y el legado de Eva están vinculados a la profecía en Génesis, capítulo 3, versículo 15,
donde se anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía anticipa la victoria de un Salvador nacido de ella. Al enfocarse en la muerte de Adán, los autores bíblicos podrían estar simbolizando el cierre de un ciclo antiguo, el final del primer hombre. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La muerte de Eva, aunque inevitable, no se menciona, posiblemente para redirigir la atención de los lectores hacia la esperanza de redención a través de su linaje. También es importante considerar el papel de la tradición oral en la formación del texto bíblico. En el mundo antiguo, las historias se transmitían oralmente a través de generaciones antes de ser registradas por escrito. El énfasis en la muerte de Adán podría reflejar la prioridad que los narradores antiguos daban a la herencia del patriarcado, mientras que la muerte de Eva podría haber sido asumida o considerada menos crucial para la narrativa general de la historia humana y la salvación. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La Biblia claramente indica que Adán vivió 930 años antes de morir, pero no proporciona detalles sobre el fallecimiento de Eva. Este vacío ha abierto la puerta a la especulación, permitiendo que las tradiciones y textos no canónicos ofrezcan sus propias interpretaciones. Si Eva murió antes o después de Adán, sigue siendo un enigma, pero la focalización en la muerte de Adán podría revelar un profundo propósito teológico, destacando el fin del primer hombre y señalando hacia la promesa de un nuevo comienzo a través de la descendencia de la mujer. A continuación, investigaremos pistas históricas y arqueológicas que podrían esclarecer aún más esta interrogante antigua. ¿Podrían las prácticas culturales o las leyendas antiguas arrojar más luz sobre quién murió primero, Adán o Eva? Sigan con nosotros en esta exploración fascinante, explorando más allá de los textos bíblicos hacia la historia y la arqueología. Buscamos indicios sobre las muertes de Adán y Eva. Aunque no existen evidencias físicas de sus restos, su presencia se sitúa en una época mucho más antigua que el alcance arqueológico actual. Sin embargo, las tradiciones antiguas sobre la muerte en Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, pueden ofrecer un contexto valioso. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es la región donde muchos eruditos creen que pudieron haber ocurrido los eventos descritos en el Génesis. En esta cultura, las prácticas funerarias estaban profundamente influenciadas por el estatus social, el género y las creencias religiosas. Los hombres solían recibir honores funerarios más destacados, a menudo con inscripciones detalladas y monumentos elaborados. Estos monumentos a menudo incluían objetos como herramientas, armas y pertenencias personales, reflejando sus roles como líderes, guerreros o cabezas de familia. Por contraste, los funerales de las mujeres tendían a ser más modestos, con menos inscripciones y monumentos más sencillos. Esta diferencia refleja las normas culturales de aquel tiempo, donde los hombres desempeñaban roles de autoridad pública y familiar, mientras que las mujeres estaban relegadas a funciones domésticas. ¿Podría este sesgo cultural haber influenciado la razón por la cual la Biblia proporciona una edad específica para la muerte de Adán, pero omite los detalles de la muerte de Eva? Es posible. El texto bíblico,
emergiendo de una sociedad patriarcal, podría haber absorbido estas tradiciones antiguas, centrándose principalmente en la línea y liderazgo masculinos. Adán, como el primer hombre y patriarca de la humanidad, era visto como una figura de gran importancia, cuyos detalles de vida y muerte necesitaban ser registrados. En contraste, el rol de Eva, aunque crucial, podría no haber sido destacado de la misma manera, especialmente en los registros genealógicos que priorizan a los descendientes masculinos. Los arqueólogos han encontrado numerosas tablillas cuneiformes e inscripciones de las primeras culturas sumerias y acadias que coinciden con el marco temporal bíblico. Estos registros antiguos frecuentemente incluyen listas de reyes, gobernantes y patriarcas, detallando sus reinados y edades, similar a los registros genealógicos en Génesis. Curiosamente, estos registros rara vez mencionan a mujeres por su nombre, a menos que ostentaran un estatus excepcional, como reinas o sacerdotisas. Esta tendencia cultural podría explicar por qué la Biblia sigue un patrón similar, enfocándose en la edad de Adán y su línea, mientras que omite detalles específicos sobre la muerte de Eva. Uno de los hallazgos más significativos en la arqueología de Mesopotamia es el cementerio real de Ur, que data de alrededor del 2600 a.C. Las tumbas elaboradas en este sitio, incluyendo la de la reina Puabi, evidencian diferencias en las prácticas funerarias entre hombres y mujeres de alto estatus. Mientras que las tumbas de los hombres a menudo contenían armas, reflejando sus roles como guerreros, las tumbas femeninas, incluso las de las reinas, incluían objetos domésticos como joyería y utensilios cosméticos. Estos descubrimientos subrayan las distinciones de género en la muerte y el entierro, lo que podría haber influenciado cómo las sociedades antiguas, incluyendo a los autores bíblicos, registraban eventos históricos. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia, poseían creencias complejas sobre la vida después de la muerte, lo que también podría ofrecer pistas sobre sus prácticas funerarias y su impacto en la narrativa bíblica. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Esta declaración es crucial porque no solo anticipa el conflicto entre la humanidad y el mal, sino que también subraya el papel fundamental que jugará la descendencia de la mujer en este enfrentamiento, prefigurando la victoria del Mesías sobre el pecado y la muerte. Este enfoque en la descendencia de la mujer, y no en la mujer misma, refleja una perspectiva teológica profunda. Mientras que Adán introdujo el pecado en el mundo, la solución al pecado, simbolizada por la futura victoria del Mesías, también se anuncia a través de una mujer. De esta manera, la narrativa bíblica podría estar más interesada en destacar el papel de Eva como portadora de la semilla redentora, en lugar de detallar las circunstancias de su muerte. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva en la Biblia, entonces, no necesariamente indica que su muerte fue menos importante o que ocurrió primero, sino que podría reflejar un enfoque teológico más amplio que ve su vida y su legado en términos de su contribución a la historia de la redención. En contraste, al documentar la muerte de Adán y su edad exacta, la Biblia no solo cumple con la tradición genealógica de registrar detalles importantes sobre figuras patriarcales, sino que también marca simbólicamente el cierre de una era, la vida del primer hombre, quien trajo el pecado al mundo. Por lo tanto, desde un punto de vista teológico, la muerte de Adán podría considerarse un evento más crítico para ser registrado, ya que simboliza la gravedad del pecado y la mortalidad que él introdujo. En cambio, la muerte de Eva, aunque igualmente significativa, se enfoca más en su papel en la genealogía mesiánica y su omisión
podría ser vista como una forma de mantener la atención en esta promesa profética y su cumplimiento. Este enfoque teológico se refleja en muchas tradiciones cristianas, donde el énfasis está en la obra redentora que sigue a la caída, más que en los detalles biográficos de los primeros seres humanos. Así, mientras que la muerte física de Eva sigue siendo un misterio sin detalles específicos en las Escrituras, su legado espiritual y teológico es visto como de vital importancia para la comprensión de la historia de la salvación. Con estos puntos en mente, podemos apreciar cómo la tradición y la teología han moldeado la narrativa bíblica y la recordación de estas figuras tan fundamentales. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva no disminuye su importancia, sino que destaca su rol en una narrativa más grande de esperanza y redención, que es central en la teología cristiana. Este enfoque en Adán y Eva y sus respectivos legados dentro de la narrativa bíblica resalta cómo los personajes y sus historias son utilizados para transmitir verdades teológicas y proféticas fundamentales. La muerte de Adán se menciona específicamente porque simboliza la gravedad del pecado y las consecuencias universales de la desobediencia humana. Adán, como el primer Adán, representa la vieja creación, marcada por la caída y la mortalidad. En contraste, la figura de Eva, aunque su muerte no se registra, se transforma en un símbolo de esperanza y redención. A través de Eva se introduce la posibilidad de salvación, prefigurada en la profecía del protoevangelio, Génesis 3:15, que menciona que su descendencia, referida a Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La omisión de los detalles de la muerte de Eva podría, por lo tanto, estar intencionadamente diseñada para enfocar la atención no en el fin de su vida terrenal, sino en su rol esencial como precursora de la redención. Esto está en línea con el patrón bíblico de destacar no solo las figuras y eventos históricos, sino también sus significados teológicos más profundos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, particularmente en los escritos de Pablo, la contraposición entre Adán y Cristo es central para ilustrar doctrinas fundamentales del cristianismo. Cristo es descrito como el último Adán en 1 Corintios 15:45, quien a diferencia del primer Adán trae vida en lugar de muerte. Esto subraya la idea de que mientras Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, Cristo ofrece la posibilidad de nueva vida y restauración. Mary, la madre de Jesús, como figura del Nuevo Testamento, es otro ejemplo de cómo las mujeres desempeñan un papel pivotal en la narrativa bíblica de la salvación. A través de su obediencia y su función como la madre de Cristo, María contrasta y completa la historia de Eva, cerrando el círculo de la historia de la redención que comenzó con la desobediencia en el jardín del Edén. De esta manera, la Biblia utiliza la narrativa de Adán y Eva no solo para explicar los orígenes del pecado y la muerte, sino también para señalar hacia la solución definitiva a través de Cristo. La ausencia de la muerte de Eva en las Escrituras destaca su papel continuo como símbolo de vida y esperanza, apuntando hacia la redención final que es central en el mensaje del Evangelio. Así, mientras que la muerte física de Eva no se menciona, su importancia teológica como madre de todos los vivientes y como parte de la promesa de redención es subrayada, reafirmando su relevancia eterna en el relato de la salvación humana. Esta omisión de los detalles sobre la muerte de Eva en las Escrituras y el enfoque en la muerte de Adán pueden ser vistos no solo como un reflejo de las normas culturales de la época, sino también como una decisión narrativa que enfatiza la teología subyacente del texto bíblico.
La Biblia utiliza estas historias no solo para narrar eventos, sino para transmitir mensajes teológicos profundos sobre el pecado, la muerte y, más importante aún, la promesa de redención. El silencio sobre la muerte de Eva puede ser interpretado de varias maneras. Enfatizar el papel de Adán en la introducción del pecado. Adán es mencionado específicamente como el que trajo el pecado al mundo, Romanos 5:12, y su muerte marca el fin de su vida física, que fue alterada por ese pecado. Esto establece un contrapunto para la entrada de la redención a través de Jesucristo, descrito como el último Adán, que trae vida en lugar de muerte. Destacar la importancia profética de Eva. Aunque la muerte de Eva no se menciona, su papel como la madre de todos los vivientes y como la ancestro del Mesías es crucial. En Génesis 3:15, la semilla de la mujer es la que finalmente derrota a la serpiente, una profecía que apunta directamente a Jesucristo. Este versículo es fundamental porque establece la base para el tema del Evangelio de la redención y la victoria sobre el pecado y la muerte. Fomentar la reflexión y la exploración teológica. El hecho de que la Biblia deje sin mencionar la muerte de Eva invita a los lectores a reflexionar sobre su significado teológico y su rol en la narrativa más amplia de la redención. Esto alienta una exploración más profunda de cómo las figuras bíblicas y sus historias individuales contribuyen al mensaje general de la Escritura. En resumen, la pregunta de quién murió primero, si Adán o Eva, mientras intrigante, quizás distraiga del punto teológico más significativo que las Escrituras parecen enfatizar: el impacto del pecado introducido por Adán y la promesa de redención a través de la línea de Eva, culminando en la salvación que ofrece Jesucristo. Así, la Biblia no solo narra historias del pasado, sino que también presenta un mensaje de esperanza y restauración que es relevante para todos los creyentes a lo largo de las generaciones. La muerte de Eva y su ausencia en los registros bíblicos pueden reflejar una perspectiva teológica que valora la continuidad a través de la semilla de la mujer. En vez de enfocarse en el final de su vida terrenal, las Escrituras podrían estar destacando su contribución a la genealogía mesiánica, donde su linaje conduce directamente a Jesucristo. Este enfoque sugiere que la importancia de Eva trasciende su muerte física, enfatizando su papel en la historia de la salvación. Además de las referencias teológicas y genealógicas, el tratamiento de la muerte en las culturas antiguas, como Mesopotamia, revela que las prácticas funerarias y los registros históricos a menudo reflejan y perpetúan las estructuras de poder y los roles de género de la sociedad. Los hombres, especialmente los líderes y guerreros, eran conmemorados de maneras que subrayaban su estatus, mientras que las mujeres, incluso aquellas de alto rango, a menudo eran recordadas de manera más modesta, lo que podría explicar la omisión de detalles sobre la muerte de figuras femeninas como Eva. Los estudiosos han explorado cómo la percepción de Eva ha evolucionado en la teología cristiana, desde una figura a menudo culpada por el pecado original hasta una participante vital en la promesa de redención. Esta reevaluación de Eva se refleja en cómo las interpretaciones modernas buscan encontrar un equilibrio entre su papel en la caída y su participación en la promesa redentora, viéndola como una precursora de la redención más que como la causante de la caída. En el contexto más amplio del Antiguo Oriente, la muerte y el más allá eran vistos a través de una lente muy diferente a la perspectiva contemporánea. Las antiguas civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, tenían una visión más cíclica de la vida y la muerte, lo que podría influir en cómo se percibían y registraban las muertes de figuras históricas o legendarias como Adán y Eva.
Las excavaciones arqueológicas en regiones históricamente vinculadas a los relatos bíblicos no han proporcionado evidencia directa de Adán y Eva, pero han enriquecido nuestra comprensión de las creencias antiguas sobre la vida, la muerte y el más allá. Los hallazgos sugieren que, aunque los detalles específicos de la muerte de Eva no se registren, las prácticas culturales de la época podrían haber influido en cómo se recordaban las figuras históricas. La literatura apócrifa y otros textos extrabíblicos ofrecen perspectivas alternativas sobre Eva, proporcionando relatos que llenan los vacíos dejados por la narrativa canónica. Estos textos, aunque no incluidos en el canon bíblico, reflejan la fascinación y el debate continuo sobre el papel de Eva en la historia humana y espiritual, mostrando cómo diferentes culturas y épocas han intentado comprender y explicar su legado. En el contexto de la discusión teológica, la ausencia de un registro de la muerte de Eva podría verse como una metáfora de su presencia continua a través de su descendencia. En vez de un final marcado por la muerte, Eva vive simbólicamente a través de cada generación, culminando en la llegada de Cristo, que es visto como el cumplimiento último de la promesa hecha en Génesis. La noción de vida a través de la muerte, un tema recurrente en la teología cristiana, también se refleja en la narrativa de Eva. Aunque su muerte física no se menciona, su vida espiritual y teológica continúa influyendo en las enseñanzas sobre el pecado, la redención y la esperanza. Este concepto resuena particularmente en las enseñanzas de Pablo sobre la muerte como el portal hacia una vida nueva y eterna en Cristo. El contraste entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente en Génesis establece un marco para la lucha eterna entre el bien y el mal, que se refleja a lo largo de la Biblia y culmina en la victoria mesiánica sobre el pecado y la muerte. Esta narrativa profética no solo destaca el papel esencial de Eva en la historia de la salvación, sino que también proporciona un lente a través del cual se puede ver la historia bíblica como un todo coherente y dirigido. Finalmente, la discusión sobre Adán y Eva y sus muertes nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del texto bíblico como un documento que no solo registra eventos históricos, sino que también ofrece una visión teológica profunda diseñada para guiar, enseñar y consolar. En este sentido, la ausencia de ciertos detalles, como la muerte de Eva, puede ser una invitación a buscar un significado más profundo y a considerar el impacto espiritual y teológico de estas figuras a través del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza,
la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo a.C., ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro.
Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Aben, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel.
Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica. A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Seth y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica. Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Seth es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas. La línea de Seth representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral. La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia. Además, entender la línea de Seth nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones.
Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica, sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos. Esta capacidad extraordinaria para procrear aseguraba que la tierra se poblara rápidamente en un período en el que la mortalidad podía ser alta y las condiciones de vida difíciles. Estas narrativas no solo destacan la importancia de la fertilidad en los textos bíblicos, sino que también reflejan cómo las primeras comunidades valoraban la procreación como un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento. El legado de Adán y Eva, por lo tanto, no se mide solo en términos de sus enseñanzas y la vida espiritual, sino también en su capacidad para llenar la tierra con sus descendientes. En comparación con registros modernos de fertilidad, como el de Valentina Vasilieva, quien es conocida por haber tenido 69 hijos, la proeza reproductiva de Eva parece aún más impresionante. Si bien los registros históricos modernos pueden documentar casos extraordinarios, la figura de Eva se mantiene como un símbolo de maternidad extrema en el contexto de la narrativa bíblica. La discusión sobre Eva como la madre más fértil de la historia ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas sociedades veían la maternidad, como una bendición y una misión divina. Este punto de vista no solo destaca la importancia de Eva en la historia bíblica, sino que también ofrece un contrapunto cultural a la forma en que entendemos la fertilidad y la maternidad hoy en día. Reflexionar sobre estos comparativos permite un diálogo entre el pasado y el presente, donde la figura de Eva puede ser revisitada y reinterpretada a la luz de conocimientos modernos sobre la salud, la genética y la fertilidad humana. Este enfoque ayuda a contextualizar la historia bíblica dentro de un marco más amplio de comprensión humana y científica.
Los descendientes de Adán y Eva representan, según las Escrituras, el origen de toda la diversidad humana. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra comenzó a poblarse y a diversificarse. Este pasaje sugiere que, desde los primeros días, la humanidad mostraba una variedad de rasgos físicos y culturales que se expandirían a lo largo de las generaciones. Esta diversidad inicial es un tema fascinante, ya que plantea preguntas sobre cómo las primeras comunidades humanas interactuaban y se desarrollaban. Los estudios modernos de ADN mitocondrial, que buscan rastrear la ascendencia materna común a todos los humanos, apoyan la idea de una Eva mitocondrial, una figura teórica que sería la madre ancestral común. El concepto de una Eva mitocondrial no solo fortalece las narrativas bíblicas sobre la universalidad de Adán y Eva como progenitores, sino que también ofrece una base para entender la interconexión de todas las razas y etnias. Esta perspectiva científica proporciona un puente entre la fe y la ciencia, donde ambas pueden colaborar para explorar y explicar las complejidades de la herencia humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la teoría de la Eva mitocondrial es un punto de encuentro entre la narrativa bíblica y la ciencia moderna. Esta teoría sugiere que todos los seres humanos modernos descienden de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Aunque esta Eva científica no es la misma que la Eva bíblica, el concepto refuerza la idea de un origen común para todos los humanos. La genética mitocondrial ha permitido a los científicos trazar la herencia materna a través de generaciones, proporcionando una imagen fascinante de la migración y evolución humana. Este estudio no solo respalda algunas de las ideas fundamentales sobre la unidad y diversidad de la humanidad, sino que también abre diálogos sobre cómo interpretamos los textos antiguos a la luz de nuevos conocimientos. Reflexionar sobre la figura de la Eva mitocondrial permite una exploración más profunda de cómo las historias bíblicas pueden ser vistas a través de un prisma científico, ofreciendo nuevas maneras de entender antiguas verdades. Estos encuentros entre ciencia y fe son vitales para una comprensión holística del pasado humano y su relevancia en el presente. A pesar de que Eva es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, muchas otras mujeres han desempeñado roles cruciales en las narrativas bíblicas. Desde Sara y Rebeca en el Antiguo Testamento hasta María y María Magdalena en el Nuevo Testamento, las mujeres han sido agentes clave en la historia de la salvación. Estas mujeres no solo fueron importantes en sus roles familiares y maternales, sino también como líderes, profetisas y testigos de los actos de Dios. Su presencia y acción demuestran que, aunque a menudo subrepresentadas, las mujeres tienen un legado poderoso y diverso en las Escrituras. Reflexionar sobre estas figuras en conjunto con las hijas de Adán y Eva nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de los papeles femeninos en la Biblia. Reconocer su contribución es esencial para una interpretación más equilibrada y profunda de las Escrituras sagradas. Las historias de las hijas de Adán y Eva, aunque brevemente mencionadas en la Biblia, abren varias discusiones teológicas importantes. Estos debates abarcan desde el papel de las mujeres en las Escrituras hasta cómo interpretamos los silencios y las omisiones en los textos sagrados.
Estas discusiones también tocan temas de igualdad, interpretación y la autoridad de los textos apócrifos. Al explorar estas historias, los teólogos y fieles pueden encontrar nuevas perspectivas sobre las enseñanzas tradicionales y las prácticas contemporáneas de fe. El estudio de estas figuras menos conocidas invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la representación en las narrativas religiosas, ofreciendo una oportunidad para revisitar y posiblemente reinterpretar las tradiciones antiguas en un contexto moderno. A lo largo de la historia, la representación de las hijas de Adán y Eva en el arte y la cultura ha sido escasa y a menudo simbólica. En la iconografía cristiana y judía, estas figuras rara vez son el foco principal, lo que refleja su papel periférico en las escrituras. Sin embargo, cuando aparecen, suelen ser representadas en escenas que destacan su papel como conectoras de las generaciones y como símbolos de la fecundidad y la continuidad humana. Estas representaciones son importantes para entender cómo diferentes épocas y culturas han interpretado y valorado a estas mujeres. A través del arte, la literatura y otros medios culturales, se pueden explorar las variadas percepciones sobre su identidad y su significado dentro del relato bíblico. La falta de representación específica también habla de la necesidad de reexaminar y posiblemente expandir nuestra comprensión de estas figuras. Al incorporar más activamente a las hijas de Adán y Eva en el discurso cultural y artístico, podemos enriquecer nuestra interpretación de la historia humana y su diversidad. El estudio feminista de la Biblia ha proporcionado nuevas interpretaciones y críticas de cómo se presentan las figuras femeninas en las Escrituras. En el caso de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas cuestionan su ausencia en muchos relatos y buscan revalorizar su presencia como fundamentales para la narrativa bíblica. Este enfoque ayuda a desafiar y expandir las tradicionales interpretaciones masculinocéntricas del texto sagrado. La reevaluación de estas figuras desde una perspectiva feminista no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en las Escrituras, sino que también permite una comprensión más equilibrada y diversa de los textos. Al explorar las historias de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas enfatizan la necesidad de una representación más inclusiva y justa en las enseñanzas religiosas y en la comunidad de fe. Este enfoque también invita a los fieles y eruditos a considerar cómo las interpretaciones contemporáneas pueden influir y mejorar la inclusión y la igualdad dentro de las comunidades religiosas, promoviendo un diálogo más abierto y equitativo sobre el papel de las mujeres en la historia religiosa. Las hijas de Adán y Eva también se encuentran en el centro de las discusiones teológicas contemporáneas sobre la interpretación bíblica y la autoridad de los textos apócrifos. Estas discusiones a menudo abordan cómo los relatos tradicionales pueden ser reinterpretados o expandidos para reflejar una comprensión más completa de la historia bíblica. La teología moderna, al reconsiderar estos relatos, busca entender mejor el contexto cultural y histórico de las Escrituras, así como su aplicabilidad a los problemas y cuestiones actuales. Este enfoque puede llevar a una apreciación más profunda de las Escrituras como documentos vivos que continúan influyendo y guiando a las comunidades de fe en todo el mundo. Estas discusiones destacan la importancia de la diversidad interpretativa y la inclusión en la formación teológica, asegurando que las voces de todas las figuras bíblicas, incluidas las hijas de Adán y Eva, sean escuchadas y consideradas en la educación religiosa y la práctica espiritual.
En un mundo cada vez más globalizado, las historias de las hijas de Adán y Eva adquieren nuevas dimensiones y relevancia. Al reinterpretar estas historias en diferentes culturas y comunidades, podemos descubrir paralelismos y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de la historia humana y la diversidad cultural. Este proceso de reinterpretación no solo permite a las comunidades de diferentes partes del mundo encontrar resonancias con sus propias historias y tradiciones, sino que también fomenta un diálogo intercultural que puede llevar a una mayor comprensión y respeto mutuo. Al estudiar estas figuras bíblicas, podemos explorar cómo los temas universales de familia, fe y supervivencia se manifiestan en diversas formas alrededor del mundo. Al concluir esta exploración de las hijas de Adán y Eva, es esencial reconocer que su historia es parte de una narrativa continua que se extiende a través de generaciones y culturas. Aunque a menudo se encuentran en los márgenes de las escrituras principales, su presencia y su legado son cruciales para entender la totalidad de la historia bíblica. La continuidad de su historia en nuestras discusiones y estudios no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también informa nuestras prácticas y creencias actuales. Al integrar más plenamente a estas figuras en la narrativa bíblica, podemos abordar las preguntas y desafíos contemporáneos con una perspectiva más completa y compasiva. Estas reflexiones finales nos invitan a seguir explorando y reinterpretando las historias bíblicas, asegurando que todas las voces, incluso las más silenciadas históricamente, sean reconocidas y valoradas en nuestra búsqueda de significado y verdad. Estas son las secciones restantes como solicitaste. Si necesitas ajustes o adiciones específicas, estaré encantado de realizar los cambios que consideres necesarios. ¿Qué sabemos realmente sobre Adán y Eva? Esta narrativa, vista como una explicación única del comienzo de la humanidad, continúa intrigando a eruditos y religiosos. Pero ¿por qué esta historia persiste con tanta fascinación? Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido influenciados por historias más antiguas, como los mitos sumerios y babilónicos. A medida que esta nueva evidencia desafía las interpretaciones tradicionales, abre una oportunidad intrigante para explorar las influencias culturales y religiosas en la formación de los textos bíblicos. En el vídeo de hoy, descubriremos cómo la historia de los inicios de la humanidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Detallemos la historia de Adán y Eva, haciendo paralelos entre los estudios bíblicos antiguos y los nuevos descubrimientos recientes que nos traen preguntas un poco más complejas. Pero antes de descubrir qué nos traen como novedades los nuevos estudios y descubrimientos, es necesario profundizar un poco más en algunos aspectos que la propia Biblia nos viene mostrando desde hace siglos. La idea de Adán y Eva como los primeros humanos también se conecta con cuestiones de moralidad y pecado original, temas que resuenan en varias culturas. La figura de la serpiente, por ejemplo, aparece en muchas mitologías como símbolo de conocimiento prohibido o traición. Esta presencia intercultural plantea la pregunta de cuánto del mito de Adán y Eva es una creación original y cuánto deriva de historias preexistentes. Además, la noción de un paraíso perdido y la expulsión de él son temas recurrentes en muchas tradiciones religiosas, sugiriendo una narrativa compartida que trasciende culturas. Los relatos de una creación divina de los primeros humanos también se encuentran en textos antiguos como la Epopeya de Gilgamesh, donde se describen eventos y personajes que recuerdan la historia de Adán y Eva. En estas historias encontramos temas de creación, tentación y castigo que son centrales no solo para la narrativa bíblica, sino para la comprensión de la condición humana en general.
Esto plantea preguntas sobre el origen de estos temas y cómo fueron interpretados y adaptados en diferentes contextos culturales. Estas similitudes no son solo coincidencias, sino que indican un intercambio cultural rico y complejo entre antiguas civilizaciones. Los escritores bíblicos, al parecer, no crearon sus historias en un vacío, sino que fueron influenciados por un vasto patrimonio literario que incluye mitos sumerios, babilónicos y cananeos. Esto desafía la visión de que la Biblia es una obra completamente independiente y sugiere que es parte de una tradición literaria más amplia del Medio Oriente. Con estas revelaciones nos vemos obligados a reconsiderar la singularidad de las narrativas bíblicas. Aunque esto pueda parecer amenazador para algunas tradiciones religiosas, también ofrece una oportunidad para apreciar la profundidad y la diversidad de la herencia cultural humana. La historia de Adán y Eva, en lugar de ser solo un relato aislado, es parte de un mosaico mayor que nos conecta a una rica tapicería de historias antiguas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La arqueología desempeña un papel crucial en la comprensión de las narrativas antiguas. Excavaciones en lugares como Mesopotamia, Egipto y Canaán han revelado textos y artefactos que amplían nuestra visión sobre las culturas que influyeron en la Biblia. Descubrimientos como las tablas de Ebla y los textos de Ugarit ofrecen paralelos impresionantes con las historias del Génesis, sugiriendo que los escritores bíblicos estaban al tanto de estas tradiciones o fueron influenciados por ellas. Estos hallazgos arqueológicos no solo confirman la existencia de relatos antiguos similares, sino que también destacan las conexiones culturales entre los pueblos del cercano Oriente. Estos textos antiguos no son meras curiosidades históricas. Contienen mitos de creación, historias de dioses y relatos de catástrofes naturales que resuenan con las narrativas bíblicas. Por ejemplo, la historia del diluvio en el Génesis tiene notables paralelos con la epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos. Estas similitudes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido adaptados de historias preexistentes, reflejando una continuidad cultural y literaria. El descubrimiento de estas historias proporciona un contexto más amplio para entender los orígenes y el desarrollo de las narrativas bíblicas. La arqueología ha revelado cómo los pueblos antiguos veían el cosmos y su lugar en él. La concepción de un mundo creado por dioses, habitado por humanos y sujeto a intervenciones divinas es un tema recurrente. Los hallazgos muestran que estas ideas estaban profundamente arraigadas en las culturas del cercano Oriente y fueron transmitidas a través de generaciones y fronteras. Esto sugiere que las historias bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y cosmología, compartida por diversas culturas. El estudio comparativo de estas historias antiguas y los textos bíblicos no disminuye la importancia de las Escrituras, sino que enriquece nuestra comprensión de ellas. A través de estos descubrimientos podemos ver cómo las ideas sobre creación, moralidad y divinidad evolucionaron y fueron reinterpretadas a lo largo del tiempo. Esto también nos ayuda a entender cómo los escritores bíblicos moldearon sus narrativas para atender a las necesidades espirituales y culturales de sus comunidades. Así, la arqueología no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la singularidad y originalidad de los textos bíblicos.
nos invita a ver la Biblia no solo como un documento religioso, sino como una obra literaria rica, influenciada por una amplia gama de tradiciones culturales y literarias. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, es una fuente rica de mitos y leyendas que influyeron en muchas culturas, incluida la israelita. Los mitos de creación y diluvio, encontrados en textos como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, ofrecen paralelos directos con las historias del Génesis. Estas historias mesopotámicas presentan una visión del cosmos y de los dioses que parece haber sido absorbida y adaptada por los escritores bíblicos. Por ejemplo, la narrativa del diluvio en Gilgamesh presenta a un héroe que construye un arca para salvar a la humanidad, un tema que resuena fuertemente con la historia de Noé. La idea de un jardín paradisíaco también aparece en las mitologías mesopotámicas, lo que sugiere una posible influencia en la concepción del jardín del Edén. En Mesopotamia había mitos sobre jardines divinos habitados por dioses e inmortales. Estos jardines eran vistos como lugares de abundancia y vida eterna, similares al Edén bíblico. La comparación de estos mitos con las historias bíblicas revela cómo ideas sobre la creación y el paraíso fueron compartidas y transformadas a lo largo del tiempo. Los relatos mesopotámicos de dioses que crean humanos a partir del barro también se asemejan a la narrativa bíblica de la creación de Adán. En textos como el Atrahasis, los dioses moldean a los primeros humanos del barro para servir como trabajadores. Esta historia, aunque diferente en detalles, presenta una visión similar sobre el origen humano y el papel de los dioses en la creación. La presencia de temas e imágenes similares en los textos bíblicos sugiere una influencia cultural y literaria significativa de Mesopotamia. Mesopotamia era una región de intenso intercambio cultural, donde ideas e historias circulaban ampliamente. Ciudades como Babilonia y Uruk eran centros de aprendizaje y creatividad, donde escribas y sacerdotes registraban y preservaban mitos y leyendas. La transmisión de estas historias a través de textos y tradiciones orales probablemente influyó en las comunidades israelitas y sus propias narrativas. Este intercambio cultural es evidente en las similitudes entre los mitos mesopotámicos y bíblicos. De esta forma, Mesopotamia no fue solo una fuente de mitos, sino también un punto de convergencia cultural que moldeó la visión del mundo de las civilizaciones vecinas. Las historias que surgieron de esta región influyeron profundamente en la tradición bíblica, contribuyendo a la formación de una mitología que aún resuena hoy. La comprensión de estas influencias nos permite apreciar la Biblia no solo como un texto religioso, sino como una pieza de literatura global, rica en historias compartidas e ideas comunes. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, contribuyeron significativamente al patrimonio mitológico de la región. Sus historias, escritas en tablillas de arcilla, incluyen mitos de creación que se asemejan a las narrativas bíblicas. Un ejemplo es el mito de Enki y Ninhursag, donde un dios moldea seres humanos del barro, una imagen que resuena con la creación de Adán. Estas historias no solo ilustran la creatividad literaria de los sumerios, sino que también sugieren una conexión cultural con los mitos bíblicos. Los sumerios también tenían un concepto de un paraíso terrenal, similar al jardín del Edén. Este lugar, llamado Dilmun, era descrito como una tierra pura e intacta, donde la muerte y la enfermedad no existían. La descripción de Dilmun como un lugar de felicidad y vida eterna es notablemente similar al Edén bíblico. Esta coincidencia plantea la posibilidad de que la concepción del Edén en la Biblia haya sido influenciada por mitos sumerios. Los paralelos entre Dilmun y el Edén
proporcionan una perspectiva fascinante sobre cómo las ideas de un paraíso terrenal fueron transmitidas y transformadas entre culturas. Los sumerios tenían una rica tradición de cuentos sobre dioses y héroes, muchos de los cuales exploraban temas de moralidad, justicia y destino. Estas historias a menudo presentaban dioses que interactuaban directamente con los humanos, moldeando su destino e imponiendo leyes divinas. Esta visión de un orden divino y moral es un tema que también encontramos en la Biblia, lo que sugiere una continuidad cultural y religiosa. Los mitos sumerios no solo influyeron en la forma en que los israelitas concebían su mundo, sino que también moldearon sus ideas sobre moralidad y justicia. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras más famosas de la literatura sumeria, es especialmente relevante. Cuenta la historia de un rey que busca la inmortalidad, encontrando una planta que concede vida eterna, pero que es robada por una serpiente. Esta historia tiene paralelos claros con el relato bíblico del Edén, donde la serpiente también desempeña un papel central. La comparación de estas historias revela cómo temas de inmortalidad y tentación eran comunes en varias culturas del cercano Oriente y fueron reinterpretados en diferentes contextos. Por lo tanto, la influencia sumeria en el Génesis es profunda y multifacética. Desde temas de creación hasta la idea de un paraíso perdido, los sumerios dejaron una marca indeleble en la tradición bíblica. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las narrativas bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y literatura, reflejando una rica tapicería de influencias culturales y religiosas. La historia del diluvio es una de las narrativas más universales encontradas en culturas de todo el mundo. En la Biblia, el relato de Noé y su arca es uno de los episodios más conocidos. Pero esta historia no es exclusiva de las escrituras hebreas. La epopeya de Gilgamesh, un épico sumerio, contiene una historia de diluvio que es sorprendentemente similar. En este cuento, el héroe Utnapishtim es avisado por los dioses sobre un diluvio inminente y construye un gran barco para salvar a su familia y los animales, un paralelo claro a la historia de Noé. Las similitudes entre estos relatos no son meras coincidencias. Sugieren una tradición compartida de mitos de diluvio en el cercano Oriente. Estas historias reflejan una experiencia común de catástrofes naturales que fueron interpretadas como juicios divinos. La construcción de un arca y la preservación de la vida a través de un cataclismo son temas que aparecen repetidamente, indicando una narrativa culturalmente significativa que trasciende fronteras. La comparación entre la historia de Noé y la de Utnapishtim revela cómo estas narrativas fueron moldeadas por las condiciones y experiencias locales. Los detalles de los dos relatos son notablemente similares. Ambos textos describen a un héroe que es advertido sobre el diluvio por una divinidad benevolente, construye una embarcación para salvar la vida y finalmente repuebla el mundo. Estos elementos comunes indican una posible influencia directa o una fuente común de inspiración. La historia de Gilgamesh es más antigua que el relato bíblico, lo que sugiere que el mito del diluvio puede haber sido adaptado para alinearse con la teología y la moralidad israelita. Esta adaptación muestra cómo los mitos fueron reinterpretados para reflejar diferentes valores culturales y religiosos. La cuestión del origen de estos mitos es compleja. Algunos estudiosos argumentan que el mito del diluvio se basa en eventos históricos, como inundaciones catastróficas en el cercano Oriente Antiguo. Otros sugieren que estas historias reflejan preocupaciones culturales con la moralidad, la justicia y la renovación. Independientemente de su origen,
El mito del diluvio es un ejemplo poderoso de cómo las historias pueden ser transmitidas y transformadas a lo largo del tiempo, reflejando las necesidades y preocupaciones de las sociedades que las preservan. Así, la historia del diluvio, sea en Gilgamesh o en la Biblia, es más que un simple cuento de destrucción y salvación. Es una narrativa profundamente arraigada en la experiencia humana y en la búsqueda de sentido ante el caos y la catástrofe. Al explorar estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas abordaron cuestiones universales de supervivencia, justicia y renovación, ofreciendo una ventana a las preocupaciones y esperanzas humanas. El jardín del Edén es frecuentemente visto como el prototipo del paraíso, una tierra de perfección donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. La narrativa bíblica describe el Edén como un lugar de delicias, donde crecían todos los árboles agradables a la vista y buenos para comer. Sin embargo, el concepto de un jardín paradisíaco no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Mitos de jardines divinos aparecen en varias culturas antiguas, sugiriendo un origen común o influencias interculturales. En muchas de estas culturas, jardines sagrados eran vistos como lugares de encuentro entre dioses y humanos, donde las leyes de la naturaleza podían ser suspendidas. Estos jardines eran frecuentemente descritos como lugares donde no había muerte, enfermedad o sufrimiento, un eco del Edén bíblico. En textos sumerios y babilónicos encontramos descripciones de Dilmun y otros jardines divinos que comparten características con el Edén, como la presencia de árboles sagrados y ríos que fluyen de una fuente divina. Estas similitudes sugieren que la idea de un jardín paradisíaco era una imagen poderosa y recurrente en las culturas del cercano Oriente. La ubicación del Edén también es un tema de debate entre estudiosos. Algunos creen que podría estar localizado en una región montañosa, dada la mención de 4 ríos, Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, que fluyen del Edén. Esta descripción geográfica puede haber sido influenciada por los paisajes fértiles de Mesopotamia, donde ríos como el Tigris y el Éufrates eran cruciales para la agricultura y la vida. La mención de estos ríos en el Génesis puede reflejar un intento de conectar el paraíso terrestre con la geografía real del cercano Oriente, anclando la historia en un contexto familiar para los primeros oyentes y lectores. El Edén es a menudo asociado con la idea de una era dorada, un tiempo de inocencia y plenitud antes de la caída del hombre. Esta concepción de una edad de oro es común en muchas mitologías y generalmente representa un estado perdido de perfección que la humanidad desea recuperar. En la narrativa bíblica, la expulsión de Adán y Eva del Edén marca el fin de esa era y el inicio de la historia humana como una jornada de sufrimiento y búsqueda de redención. Esta pérdida del paraíso es un tema poderoso que resuena en muchas culturas y tradiciones religiosas. Por lo tanto, el jardín del Edén no es solo un escenario en la narrativa bíblica, sino un símbolo profundo de esperanza, perfección y el deseo humano de retornar a un estado de gracia. La exploración de los orígenes y paralelos de esta idea en otras culturas nos ayuda a entender mejor el atractivo universal de este mito y la profundidad de su influencia en la imaginación religiosa y cultural. Los cananeos, vecinos de los israelitas, también poseían una rica tradición mitológica que influyó en las narrativas bíblicas. Textos descubiertos en Ugarit, una antigua ciudad cananea, revelan historias de dioses y héroes que comparten muchos temas con las escrituras hebreas. Por ejemplo, la diosa Asherah, frecuentemente mencionada en los textos ugaríticos, es asociada a árboles sagrados, que también aparecen en el Génesis como el árbol de la vida.
Esta conexión sugiere una transferencia de símbolos e ideas entre las culturas cananea e israelita. Además, los mitos cananeos incluyen relatos de dioses como Baal y El, que desempeñan papeles semejantes a los de Yahvé en el Antiguo Testamento. Baal es frecuentemente descrito como un dios de la tormenta que trae lluvias, una función crucial en una región dependiente de la agricultura. Esta figura de un dios controlador del clima puede haber influenciado la concepción de Yahvé como un dios poderoso que controla los elementos naturales. La adoración de Baal y otros dioses cananeos es frecuentemente condenada en la Biblia, indicando un conflicto cultural y religioso entre las dos tradiciones. Los textos ugaríticos también presentan el mito de Lotán, una serpiente del caos, que es muy similar al Leviatán bíblico. En la tradición cananea, Lotán es derrotado por Baal, un acto que reafirma el orden divino sobre el caos. Este tema es reflejado en la Biblia, donde Yahvé es descrito como derrotando al Leviatán, simbolizando la victoria de Dios sobre las fuerzas del caos y del mal. La presencia de estos temas en ambas culturas sugiere un intercambio de ideas y una reinterpretación de mitos preexistentes para servir a nuevos contextos religiosos y sociales. Otra figura cananea importante es Anat, una diosa guerrera conocida por su ferocidad e independencia. Aunque no hay una correspondencia directa con personajes bíblicos, la presencia de figuras femeninas poderosas en ambas tradiciones indica una valorización cultural de la fuerza y del poder femenino. Esto es especialmente interesante cuando consideramos personajes bíblicos como Débora y Jael, que también son retratadas como figuras fuertes y decisivas. La comparación entre estas tradiciones ofrece una visión más rica y compleja de la posición de las mujeres en las culturas antiguas del cercano Oriente. Por lo tanto, los mitos cananeos no solo influenciaron directamente las narrativas bíblicas, sino que también proporcionaron un contexto cultural más amplio en el cual estas historias fueron desarrolladas. La interacción entre estas culturas moldeó la manera en que los israelitas entendían lo divino, la moralidad y el mundo natural. Al explorar estas influencias, ganamos una comprensión más profunda de las complejidades y matices de las escrituras bíblicas. La idea de seres avanzados o incluso extraterrestres influyendo en la creación humana es un tema recurrente en varias culturas y épocas. Aunque esto pueda parecer un concepto moderno, algunos investigadores sugieren que antiguos textos religiosos y mitológicos pueden contener pistas sobre esta posibilidad. En el contexto de la narrativa de Adán y Eva, la presencia de una entidad superior que moldea la humanidad e interfiere en su destino es una idea intrigante que resuena con teorías de intervención externa. En muchos mitos antiguos, dioses y seres sobrenaturales descienden a la tierra para interactuar con los humanos. Estas entidades son frecuentemente descritas como dotadas de conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana, sugiriendo una tecnología o sabiduría superior. En Mesopotamia, por ejemplo, el dios Enki es acreditado con la creación de los humanos, utilizando su conocimiento para moldear la vida a partir del barro. Este tema de creación por seres superiores es un punto de conexión entre diferentes culturas y puede ser interpretado como una forma antigua de expresar la idea de intervención divina o extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas de estos mitos sugieren que estas historias pueden ser leídas como relatos antiguos de encuentros con extraterrestres. De acuerdo con esta visión, los dioses descritos en las mitologías antiguas podrían ser visitantes de otros mundos, que influenciaron el desarrollo humano a través de su tecnología y conocimientos avanzados.
Esto es visto por algunos como una explicación para el surgimiento repentino de civilizaciones avanzadas y conocimientos sofisticados en periodos históricos relativamente cortos. La narrativa de Adán y Eva también puede ser vista bajo esta luz. La figura de Yahvé, que crea al hombre a su imagen y semejanza, podría ser interpretada como un ser superior moldeando una nueva forma de vida. La expulsión del Edén, donde Adán y Eva ganan el conocimiento del bien y del mal, puede simbolizar la adquisición de una nueva conciencia o entendimiento. Estas interpretaciones, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo antiguos mitos pueden ser reinterpretados para alinearse con conceptos contemporáneos de ciencia y tecnología. No obstante, es importante abordar estas ideas con cautela y respeto por las tradiciones culturales y religiosas que han preservado estos mitos. La idea de seres avanzados en la creación humana es una hipótesis interesante, pero debe ser considerada como una posibilidad entre muchas interpretaciones posibles. El valor de estos mitos reside tanto en su capacidad de inspirar nuevas ideas como en su papel como expresiones de profunda sabiduría cultural y espiritual. Dilmun es una tierra mítica mencionada en textos sumerios, a menudo descrita como un lugar de pureza y perfección, donde no existe enfermedad ni muerte. Este paraíso es frecuentemente comparado al jardín del Edén, sugiriendo que los dos pueden compartir un origen común o influencias culturales semejantes. Dilmun era visto como un lugar bendecido por los dioses, donde los humanos podían vivir en armonía y prosperidad. La historia de Dilmun destaca la búsqueda humana por un lugar ideal, un paraíso perdido que resuena a través de varias culturas. Los textos sumerios describen Dilmun como una tierra fértil, con abundancia de agua dulce, algo extremadamente valioso en una región árida. Esta descripción es paralela al Edén bíblico, donde 4 ríos irrigan el jardín, proporcionando agua para toda la creación. Además, Dilmun es frecuentemente asociado al dios Enki, que es responsable de hacer la tierra habitable y fértil. Esta figura divina que controla las aguas y la fertilidad tiene ecos claros en la descripción de Yahvé en el Génesis, que también es asociado al control de las aguas y de la tierra. La relación entre Dilmun y el Edén también puede ser vista a través de las figuras que habitan estos lugares. En Dilmun, los seres son descritos como viviendo en paz y prosperidad, sin sufrimiento ni muerte. Esto es similar a la descripción de Adán y Eva en el Edén antes de la caída, viviendo en armonía con la naturaleza y sin conocimiento del pecado. La expulsión de Adán y Eva del Edén puede ser vista como una pérdida de esa inocencia primordial, un tema que resuena con otras narrativas de caída o pérdida de paraíso en varias mitologías. La historia de Dilmun también incluye elementos de creación y renovación, como la revitalización de la tierra a través del agua pura traída por Enki. Esto refleja temas semejantes en el Génesis, donde la creación del mundo es vista como un acto de orden y organización divinas, con el agua desempeñando un papel crucial. La asociación de Dilmun con la pureza y la inmortalidad también sugiere una conexión con el concepto de una edad de oro o un tiempo de perfección que existía antes de la corrupción y el pecado. Así, Dilmun y el Edén comparten muchos elementos que sugieren un origen común o una influencia cultural mutua. Estas historias reflejan una preocupación universal con la idea de un paraíso perdido y la búsqueda de la inmortalidad y pureza. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente compartieron y adaptaron temas y símbolos para crear sus propias narrativas de origen y destino. Dilmun, frecuentemente identificada con la moderna isla de Bahrein, es una tierra mitológica que desempeña un papel central en los mitos sumerios.
Descrita como una tierra de pureza, donde no existe enfermedad ni muerte, Dilmun es un símbolo de perfección y abundancia. Uno de los aspectos más destacados de Dilmun es su asociación con manantiales de agua dulce, un recurso extremadamente precioso en una región caracterizada por desiertos y escasez de agua. Esta abundancia de agua es vista como un regalo divino que hace la tierra fértil y habitable. Los textos sumerios describen cómo el dios Enki, conocido por su control sobre las aguas, hace brotar fuentes de agua dulce en Dilmun, transformándolo en un jardín paradisíaco. Esta imagen de una tierra fértil y abundante es similar a la descripción del Edén en el Génesis, donde 4 ríos proporcionan agua para el jardín. La asociación de agua con pureza y vida es un tema recurrente en muchas culturas, y la historia de Dilmun refleja esta conexión simbólica entre agua y fertilidad. Dilmun también es descrita como un lugar de encuentro entre dioses y humanos, donde las fronteras entre el mundo mortal y el divino son indistintas. Esta característica de Dilmun como un punto de contacto entre los dioses y los humanos es comparable a la descripción del Edén como un lugar donde Dios caminaba y conversaba con Adán y Eva. En ambos casos, el jardín paradisíaco es visto como un espacio sagrado, donde la presencia divina es más palpable y donde la comunicación con lo divino es más directa. La asociación de Dilmun con la inmortalidad también es significativa. En los mitos sumerios, Dilmun es descrita como una tierra donde la muerte no existe, un tema que resuena con la descripción del Edén antes de la caída. La búsqueda de la inmortalidad es un tema central en muchas culturas, y la idea de un paraíso terrestre donde la muerte es inexistente es una expresión de ese deseo universal. En Dilmun, así como en el Edén, la pureza y la inmortalidad son ideales a ser alcanzados, reflejando una visión de una edad de oro perdida o un estado de perfección que la humanidad desea recuperar.